ya estamos con José Manuel Villalobos, él es experto en temas electorales, con quien vamos a conversar sobre estos pedidos de nulidad de actas electorales que han sido formulados por los dos partidos, por Juntos por el Perú y por Fuerza Popular, uno en mayor medida que el otro. Gracias por estar aquí el día de hoy. ¿Cómo estás, Pamela? Paco, gracias por la invitación. ¿Cómo está, doctor? Doctor, ¿cómo se van a resolver finalmente estas impugnaciones y cuáles son los procedimientos, el paso a paso que van a seguir este proceso? Mira, hay dos pedidos de Juntos por el Perú que conozco hasta el momento. Uno que presentaron el día miércoles solicitando la nulidad de 1.751 mesas de Lima, sobre todo, y luego han pedido la nulidad de unas 600 mesas del exterior. El día de hoy el Jurado Electoral Especial ya declaró improcedente el primer pedido de nulidad de las 1.751 mesas. Básicamente la ha declarado improcedente de plano porque no cumplieron con presentar el pago, porque para tú presentar o solicitar la nulidad de una mesa tienes que pagar una cantidad de dinero, 1.375. Claro, que es una tasa por cada mesa, ¿verdad? Es decir, tenían que presentar... Ayer lo señalé en mi cuenta de X que tenía que haberse pagado por cada mesa, que ganaba como 2.400.000 soles. Una jugada de hacer un solo pedido... Donde metieron todos. Pero igual debieron haber pagado. El jurado lo que dice es que ellos han verificado y que en los anexos no figura ni siquiera un pago, o sea, no hay ni un pago. Pero ¿cuál es el fundamento por el que un partido puede llegar a presentar una solicitud de esa naturaleza? Si la ley dice que hasta los 3 días después de realizada la elección, que fue el domingo, cualquiera de los partidos podía impugnar o solicitar la nulidad de una mesa alegando irregularidades, fraude o que la mesa se hubiera instalado. Pero tiene que presentar también las evidencias. Todo pedido en materia procesal, cuando tú haces un pedido, o sea, en materia penal, en materia civil y también electoral, cuando tú alegas algo, solicitas algo, tienes que presentar la prueba. Y en este caso, básicamente el pedido estaba asociado a que habría unas inconsistencias, que la votación de Fuerza Popular sería, digamos, un poco mayor a la que se espera en otras mesas, algo estadístico, ¿no?, que no tiene mayor asidero, ¿no? Ahora, doctor, ¿cuáles son específicamente las causas por las cuales un partido puede solicitar la nulidad de una mesa de votación? Porque no es poca cosa declarar la nulidad de una mesa. ¿Cuáles son las condiciones que se tienen que dar específicamente para bajarte de hachazo 200 votos, como ha dicho Pamela? Sí, tendrías que tú acreditar que en la mesa ha habido fraude, cohecho, tendrías que acreditar que la mesa se ha instalado en un lugar distinto de donde está prevista o fuera del horario, porque hay un horario hasta las 12 del día, o que hubiera recibido votación de gente que no debía votar en esa mesa. Entonces, ante esas situaciones tú puedes solicitar la nulidad. Pero además el Jurado Nacional, ya en elecciones pasadas y en su jurisprudencia, ha señalado que cuando un partido solicita la nulidad de una mesa, el primer momento, digamos, para hacer la observación o el cuestionamiento es en la mesa el día de la elección, porque tú para eso debes tener tus personeros y el personero tiene que hacer impugnación. Es más, se ha detectado que varias de las mesas cuya nulidad solicita Juntos por el Perú tienen el acta firmada por sus personeros. Eso significa que el personero ya convalidó toda la votación en esa mesa y por lo tanto no procedería una impugnación. Ahora, para no, digamos, generar más expectativas, el jurado no se va a pronunciar sobre esas irregularidades que ellos demandan porque ellos, al no haber pagado las tasas, ya el jurado en primera instancia lo ha declarado improcedente. Si ellos apelan, solo van a poder alegar que, digamos, que se les dio un plazo para pagar, pero ya no va a haber un pronunciamiento sobre el fondo y el jurado debería confirmar si es que apelan esta decisión de primera instancia. Hay un reclamo que hizo más temprano Juntos por el Perú en esta conferencia de prensa respecto a las actas en el extranjero, ¿no? Hubo un cambio de ley, todos lo sabemos. Lo que ellos alegan es que lo hizo sin el conocimiento previo de los partidos políticos, entonces las actas ya no se digitalizan en origen, sino que tienen que llegar hasta Lima para recién ser contabilizadas junto con las demás actas. Y que al haber una demora, y esto lo hemos visto, ¿no?, con el embajador Bravo, ya sea por factores climáticos o por espacio, los aviones, logísticos, hubo actas que llegaron pasados los 3 días del plazo para poder presentar esta nulidad, ¿no?, como en el caso de Argentina, por ejemplo, de Buenos Aires específicamente. Entonces, ¿tiene asidero un reclamo como este? Pamela, hay 9 actas que todavía no llegan de
de Requena, en Loreto, porque precisamente debemos entender que hay factores geográficos, climáticos, logísticos, que hacen que no todas las actas lamentablemente puedan llegar inmediatamente como llegan las que están más cerca a los centros de cómputo. De la Argentina ha demorado, digamos, 3 días. Yo también lo cuestioné en mis redes sociales de que la Cancillería, aquí lo que ha habido es una falta de información. Creo que Cancillería debió informar oportunamente cuál era la situación logística que impedía esta falta de vuelos, de que lleguen el material. Pero independientemente de que se hayan demorado 1, 2 o 3 días, eso no es causa de nulidad de las mesas, porque además tanto Fuerza Popular como Juntos por el Perú tenían la obligación de tener sus personeros también en las mesas del exterior y cualquier cuestionamiento hacerlo en el exterior. En todo caso, la ley no se puede cambiar y la ley dice que los recursos de nulidad se presentaban solo hasta el miércoles a la medianoche. Claro, pero digamos, si yo quisiera revisar esas mesas que todavía no tienen cuándo llegar, pero ya pasaron las 3 días... Es que las revisabas en... Las revisabas en el punto de origen. Para eso tenías tus personeros, ¿no? Así es. Claro, ahora, ¿cuáles, digamos, faltan resolver cerca de 1.500 y pico actas en los jurados electorales especiales, doctor? Así es, Pablo. ¿Cuál va a ser ese procedimiento? ¿Cuánto tiempo puede demorar? Ayer, por ejemplo, en Bagua ya empezaron algunas de las audiencias públicas que son transmitidas además por redes sociales y en el que se ve los conteos. ¿Cuánto tiempo va a demorar procesar estas 1.500 y pico actas? A ver, hay que explicarle a los televidentes porque es interesante que se conozca, ¿no? Primero que, ¿por qué es que hay más de 1.600 actas observadas? No es correcto decir actas impugnadas porque no las han impugnado necesariamente los personeros. En general el término genérico es acta observada porque el acta, una vez que sale del local de votación, de las mesas donde han sido llenadas a mano además, se llenan 5 actas. Una de esas actas va en un sobreplomo y esa es la que se lleva al centro de cómputo de la OMP. Entonces, una vez que llega al centro de cómputo, esa acta se abre, se saca del sobre y se le da a uno de los digitadores. Y al momento que el digitador quiere ingresar los valores, los números del acta al sistema, el sistema puede arrojar que los números que se han ingresado no coinciden con el total de electores. Por ejemplo, si tenían que votar 200 personas en una mesa, los votos a favor de ambos partidos y los nulos y blancos tienen que ser 200. Exacto. Pero si la suma da 201 o más o menos, ahí hay un error material. Puede ser el caso también que cuando abre el acta el digitador no puede él determinar si el número que se ha escrito es un 1 o un 7, porque a veces como se llenan a mano, la gente puede escribirlo con ilegibilidad y ese es otro error. Puede ser que se hayan olvidado de llenar uno de los campos, no pusieron el total de votantes, no firmaron. Entonces eso genera una serie de errores materiales, que así se llaman, pero también algunas actas pueden tener votos impugnados, que no es el acta que está impugnada, sino que al momento de contarse los votos, el presidente dice para tal partido, nulo, blanco, y el personero que está mirando puede decir, un momentito, ese no es nulo, ese es para mi partido e impugno. Entonces, como la decisión de la mesa, el personero no la avala, dice impugno ese voto, y ese voto no se puede contar, sino que se mete en unos sobrecitos y se van guardando. Al final el acta va con todos los sobres que tienen votos impugnados para que el jurado las resuelva. Y finalmente creo que hay 7 actas con solicitud de nulidad, que en la misma mesa el personero pidió la nulidad. Todas esas actas observadas por errores materiales, incompletas, por votos impugnados o con solicitud de nulidad, se tienen que remitir en el día, en la noche del domingo, el lunes, o ni bien han detectado el error, van al jurado electoral, a cualquiera de los jurados electorales especiales, con un reporte en el que se señala cuál es la observación. Y va además acompañada del otro ejemplar del acta. Les dije que se habían llenado 5. El segundo ejemplar, que va en un sobre celeste, va para el jurado electoral especial. Entonces, lo primero que se hace para resolver la observación es un cotejo. El acta observada se compara con el otro ejemplar del acta. Si de este cotejo el jurado puede determinar cuál es el error y cómo solucionarlo, va a emitir una resolución que va a decir, aquí la suma correcta era 200 votos, o ese 1 era un 7, y ya se le devuelve a la OMPE para que ingrese el resultado de esa acta. Pero cuando las 2 actas están con el error y el jurado no puede determinar cuál es ahí la suma, cuál es el número correcto, determina recién ahí que se proceda a hacer el recuento de votos y le pide a la OMPE que le mande la bolsa donde están los votos guardados
y hacen lo que ayer empezó a hacerse en Bagua, de que se vuelven a contar los votos. Y contados los votos nuevamente, ya se emite la resolución con el nuevo acta que tiene los valores correctos que se van a corregir. Se devuelve la OMPE y se cuentan todos los votos y eso va a pasar en las más de 1.600. O sea, la idea es que no se pierdan los votos, que hasta el último se puedan volver a contar. Antes, elecciones pasadas, se podían perder los votos cuando las actas estaban observadas y no podían salvarse. Lo único que quedaba era anular el acta y todos los votos de ahí, o sea, el total si votaban 300, los 300 iban como votos nulos. Cambió la ley, ahora se conservan esos votos y debo reconocer que yo en un principio fui, reacio a reconocer agregar ese paso, sí, ¿no? porque podía generar problemas de la custodia, etcétera, pero están salvando la votación, que es lo más importante, que la gente que votaba en esas mesas observadas, finalmente su voto... Y además es solamente para esos casos, claro. ¿no? Solo No para no es que vas a volver a contar todo, sino solo donde hay errores puntuales. En la primera vuelta hubo, en la elección presidencial, más de 5.000 actas observadas y de ellas solo se anularon 57. Pero claro, está funcionando porque estamos en una segunda vuelta con solo 2 candidatos. La primera sí fue muy engorroso para los candidatos. Claro, porque eran 36 candidatos y además eran 5 elecciones. Hubo más errores porque tenías que contabilizar la votación de 36 candidatos, entonces se quintuplicó, digamos, los errores materiales en función a la segunda vuelta. Pero si en la primera vuelta de 5.000 solo se anularon 51, el 1%, de estas 1.600, digamos, podríamos estimar que podrían anularse el 1% también, con lo cual ya sabemos que más del 99%, casi el 100% de los votos de esas 1.600 actas observadas van a terminar computándose y finalmente van a, determinar al ganador, ¿no? Ahora, ¿qué pasa cuando el error es del digitador? ¿Quién se da cuenta? Está cansado, miró mal, el 7 parecía 1 y se equivocó. Esos casos podrían darse, ¿no? Que en el momento de la digitación el digitador por error pero el sistema no te permite grabar cuando los valores que has ingresado difieren del total. En todo caso, los partidos tienen a sus personeros técnicos que pueden o deberían estar en los centros de cómputo y verificando con las actas que ellos tienen lo que se ha ingresado. Además, recuerda que la OMPE no solo te publica los resultados, sino que tú puedes entrar directamente a cada mesa, a cada acta, y sale ahí el acta digitalizada, con lo cual uno puede verificar que lo que se ha computado coincida con los valores reales del acta. Ahora, doctor, ¿cuál es, el tema relacionado con el pago de las tasas, que ha sido lo que finalmente ha provocado que se desestimen los primeros 2 pedidos de Juntos por el Perú? ¿Cuál es la razón por la cual se ponen estas tasas? Tenemos entendido que es básicamente altos, desincentivar precisamente que como locos se pongan a anular o a presentar anulaciones de mesas. Sí, yo entiendo que poner una barrera, digamos, para que no, así nomás no se pueda impugnar mesas o votos es precisamente eso, para desincentivar una avalancha de nulidades que harían que nunca tengamos un ganador. Eso está en un texto único de procedimientos administrativos del jurado, es decir, no es que el jurado se ha inventado el pago, todos saben que se paga. Recuerda que el 2021 Fuerza Popular, que estuvo en la situación en que ahora se encuentra Juntos, presentó cientos de impugnaciones y también tuvieron que hacer los pagos, ¿no? Entonces, eso es una regla, ¿no? Nos puede gustar o no, pero es una regla válida, conocida y que se debe cumplir, y quien no cumpla, pues no se le tramita su pedido de nulidad. Ahora, lo que yo le preguntaba también ayer a una experta en Derecho Electoral con la que conversé, era lo relacionado con el tiempo de los resultados, porque finalmente el Jurado Nacional de Elecciones ha dicho que puede demorar hasta un mes para finalmente tener los resultados de esa segunda vuelta, y mi preocupación iba por el lado de la transferencia, es decir, se acorta el tiempo que tiene el nuevo gobierno para asumir, ¿no?, las oficinas y las dependencias que van a depender ahora de él, y lo mismo para que el gobierno saliente le pueda entregar todos los informes. Eso nos pasó en el 2021, por ejemplo, tuvimos solo una semana de transferencia. Sí, Paco, yo creo que el jurado, cuando ha señalado que podría estar proclamando la quincena de julio, lo que ha hecho es tomar como referencia el plazo del 2021, que fue creo que el 17 de julio que se proclamó. Así es. ¿Por qué? Porque el jurado sabe que hay un resultado apretado, donde casi están empatados, y entonces ya se vaticinaba de que uno de ellos iba a poder judicializar a través de estas vías de solicitudes de nulidad, que van a tener que ir en algunos casos en apelación
al jurado. Yo no sé si finalmente se llegue a proclamar tan tarde. Yo creo que por lo menos las actas observadas, que son las 1.600, la próxima semana ya deberían estar resueltas todas. Vamos a ver si sobre esas hay apelaciones. Hay que pedirle al jurado y a los jurados electorales especiales que las resuelvan con prontitud, digamos que no demore, no hay razón para demorar tanto, ¿no? Ahora, yo quería pedirte un comentario respecto a el sistema electoral en sí, ¿no? Y yo sé que así es la democracia, nos guste o no, tenemos que aceptar el resultado. Pero, a ver, si miramos los números en frío, ¿no? Son cerca de 27.300.000 personas las que estaban acreditadas para votar. Hay un ausentismo nada despreciable, ¿no? 7.400.000 personas que no asistieron a votar. Pero si a eso le sumamos las personas que sí asistieron, pero decidieron votar en blanco o anular su voto, estamos hablando de más de 8 millones de personas que no decidieron por ninguno de estos dos candidatos. Entonces, es cerca de una de cada 3 personas. Es un tercio, ¿no? claro. Es un tercio prácticamente. Entonces, ¿realmente quien vaya a resultar ganador puede decir la mayoría eligió por mí? Bueno, la mayoría que votó, obviamente, para que tú ganes la elección tienes que tener el 50% más uno de los votos, es decir, digamos, puede ser de todo el universo o puede ser el universo que decidió votar. No podríamos poner una regla de que tengas la mitad más uno de todos los votantes, digamos, que tengas que ganar la elección si son 27 millones con 14 millones, ¿no? Que eso que es la mitad más uno. No podrías, porque el voto, si bien es cierto, es un derecho, nadie te puede obligar, como siendo tu derecho, a que tú votes por una de las opciones. Uno de tus derechos es finalmente abstenerse, y la abstención puede ser el no ir a votar, como hay 7 millones que no han ido, o ir a votar pero no votar por ninguno de los candidatos. Pero, digamos, hay otros que sí han votado y por lo tanto ellos son los que deciden. Es la regla. No habría... No hay una regla perfecta, pero no habría posibilidad de que, digamos, se tengan que... No hay forma de hacerlo más perfecto. No hay forma de que se tenga que determinar los ganadores tomando en cuenta los que no votan, porque nunca van a votar, ¿no? Claro, ahora, yendo más al tema de fondo, doctor, ¿cómo hacemos que nuestro sistema electoral sea más eficiente? Hemos visto, por ejemplo, que en Chile, en Colombia, tienen resultados prácticamente el mismo día. Nosotros nos demoramos un montón en obtener estos resultados y creo que tiene que ver con reformas que se podrían hacer precisamente para cortar esos tiempos, hacer más eficiente el proceso. Mira, habría que analizar, yo creo que sí se debe abrir un debate luego de las elecciones en el Perú para hacer algunas reformas puntuales para mejorar nuestro sistema de elección. Es inaudito que en la era de las tecnologías, que tenemos tantas cosas a la mano, tengamos que esperar tanto para conocer nuestros resultados. Has señalado tú bien, en Colombia hace 10 días creo hubo una elección presidencial y a las 2 horas tenían los resultados efectivamente al 100%. Pero ojo, son resultados preliminares, provisionales, no valen esos resultados para dar al ganador legalmente, pero sí ayudan a disipar las dudas, a conocer, por lo menos de una fuente oficial, que es el gobierno a través en Colombia de la registraduría y acá sería a través de la OMPE, de que contadas preliminarmente las actas, ya se sabe cuáles son las tendencias y no depender de encuestadoras que hacen un conteo a través de una muestra. Por ejemplo, el conteo rápido de 92.000 actas que existen, el conteo rápido, la muestra es de 1.000, 1.500. Claro. En cambio, un conteo provisional que haría la OMPE sería sobre las 92.000. ¿Cómo se hace para que lo entiendan? Porque lo he visto yo alguna vez, o 2 veces que he ido a una elección colombiana, he visto cómo se hace este conteo provisional. Es que ustedes están ahí, son los miembros de mesa, cuentan los votos, llenan el formulario con los resultados y viene una persona y la registraduría coge ese formulario y lo lleva a un espacio dentro del mismo local de votación donde hay unas unidades con teléfonos y a través del teléfono se transmite a una base de datos los resultados, los cuales en 2 horas terminaste de todas las actas y tienes un resultado provisional. Pero aparte, ya el resultado oficial se procesa como en el Perú, ¿no? Van las actas a un centro de cómputo, tienen observaciones y luego de una semana ya se tienen los resultados, que por lo general no coinciden al 100% con el provisional, pero tienen una cercanía casi exacta, ¿no? Algunos lo aceptan, otros no lo aceptan, pero creo que es preferible tener eso a depender de bocas de urna o a depender de conteos rápidos de privados.
Bien, muchísimas gracias por haber A venido el día ustedes, de hoy, muchas José gracias. Manuel, de verdad, bastante clara la explicación y nada, seguir revisando y estar a la expectativa de llegar al 100% del Así conteo. es. Calma y prudencia. Muchas gracias. Gracias, José Manuel, Paco. por estar Gracias, con nosotros. Pamela.